Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Vero Segovia, bióloga y co-creadora de los productos naturales Bubo. El día de hoy les voy a hablar de envases reciclables en cosméticos, por qué son tan importantes y qué aspectos hay que considerar. Está de moda el tema de adiós al plástico, pero yo les voy a traer un punto de vista totalmente diferente. Hay que considerar varias cosas. Está muy de moda utilizar envases de bambú o envases de madera para reemplazar a los envases de plástico. Y pues también los envases de vidrio son como más bienvenidos porque tenemos pues últimamente mucho bombardeo de información relacionada con el mar contaminado con plásticos, etc. Pero yo les voy a contar un poquito más allá. ¿Recuerdan que les había comentado alguna vez que estuve participando en un programa en la Facultad de Ciencias Biológicas hace muchos años de reciclaje? Ese reciclaje se trataba de plásticos. ¿Y a qué voy con todo esto? A que los plásticos en su mayoría son reciclables. Y por otro lado, los envases de madera y los envases de bambú no son reciclables. Lo que quiere decir que ese envase de bambú o de madera tú lo vas a utilizar una sola vez. Quiere decir que tal vez ya se taló un árbol y ya no va a volver nunca más a ser aprovechado. En cambio, si tú tienes un envase de plástico y ese envase pasa por un proceso de reciclado, puede utilizarse una cantidad tremenda de veces y se le vuelve a dar vida a ese material que ya, que ya sufrió un efecto en la naturaleza gracias a la elaboración de ese producto. Pero tú le vas a dar uso muchísimas veces. Y eso también ocurre con el vidrio. Los vidrios existen de diferentes tipos, de diferentes categorías y la gran mayoría de los envases de vidrio pueden ser reciclados. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de la gente en todo el planeta, a excepción de ciertos países que tienen una muy buena cultura de reciclaje y de reutilización, pues es que no tenemos esa cultura del reciclaje y era lo que les comentaba. Y entonces aquí es como ya no ver los plásticos tanto como ese peligro que nos han hecho creer los medios de comunicación y ciertas organizaciones, porque en realidad es un invento muy favorable para la humanidad, pero hay que saberlo manejar. Y el saberlo manejar conlleva el reutilizarlo y el reciclarlo. Y bueno, ¿cuál es la importancia del reciclaje aquí? Pues lo que les mencionaba de que se va a utilizar varias veces y eso es responsabilidad de cada consumidor. Cada vez que tú compras un material de plástico o un producto envasado en plástico, tienes que revisar si ese plástico es reciclable y qué vas a hacer tú para que ese producto o ese envase pueda llegar a ser reciclado y se le dé una nueva vida. No se trata nada más de, voy a comprar solamente envases de vidrio o voy a comprar solamente envases de bambú. No, señor. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú compres un envase de vidrio si lo vas a terminar botando en la basura y de todos modos va a terminar en el mar y tal vez algún cetáceo o algún animal se lo vaya a terminar tragando. Si tú no vas a utilizar ese envase para rellenarlo como lo hacíamos antes con las Coca-Colas, no sirve de nada que compres un envase plástico. Lo que hay que hacer es llevarlo a un contenedor de vidrio donde tú te asegures que vaya a pasar después por un proceso de reciclado. ¿Y qué es este proceso? Un proceso donde lo descomponen primero, se hace limpia, se desinfecta y se funde el vidrio para volver a transformarlo en un producto completamente distinto al que era antes. Exactamente lo mismo sucede con los plásticos, pero tienen que ser envases reciclados. Y en los cosméticos, por ejemplo, les voy a mostrar.
Aquí tengo este gel facial limpiador de Bubo y en la parte de atrás tiene un triangulito con un numerito y aquí dice PET. ¿Qué quiere decir? Que está clasificado como uno. Hay muchos tipos de plásticos y para que puedan ser procesados tienen que reunirlos todos los del mismo tipo y procesarlos de la misma manera, porque dependiendo del tipo de plástico es el proceso por el que pasan. Entonces están clasificados. Este es uno. Entonces tú te tienes que asegurar primero que el producto que estés comprando esté en envases reciclables y posteriormente tú como consumidor tienes que, si te interesa este ambiente de cuidar, de cuidar el medio ambiente, pues de llevarlo a un contenedor donde sepas que después va a pasar por un proceso de reciclaje. Tengo aquí esta crema hidratante de Bubo, a ver si se alcanza a ver, aquí está el triangulito. Este también tiene el número 1 y dice PET. No sé si se alcanza a ver. Creo que ahí se ve. Y por ejemplo, acá tengo otro que no es de mi marca, sino que es un cosmético que todo el mundo conocemos, más bien es un talquito de bebé. Al ratito le tomo foto, pero ahí tiene el triangulito y tiene un número 2. Quiere decir que este plástico es diferente a este y no se pueden combinar al momento de pasar por el proceso de reciclaje. No sé si me explico. Tienen que ir separados en contenedores distintos. Pero nuestra función como consumidores responsables es llevarlos a un centro de acopio donde sepamos que les van a dar un correcto tratamiento. Acá tengo otra cosa de plástico. Es un artefacto para sacarle los moquitos a los bebés. Solo las mamás entenderán de este tipo de cosas. Esto también es reciclable. Y si se fijan por aquí tiene el triangulito con un número 5. A ver, no sé si se alcanza a ver. Le voy a dejar foto. Les voy a dejar foto para que lo vean porque no se aprecia. El chiste es bien sencillo, solamente tenemos que buscar la manera de reutilizar o de reciclar la mayor cantidad de plástico posible y solamente pues tenemos el control de lo que nosotros consumimos. A mí me encanta que sean responsables y que estén buscando cosméticos pues sustentables, pero hay que hacerlo de la manera más adecuada. Una amiga que también se dedica a la venta de cosméticos me comentaba, ella se dio a la tarea de averiguar cuál era la procedencia de los envases de madera. Ella se dedica a vender desodorantes naturales y pues traía esta idea de ver si convenía o qué tan bueno o no era el utilizar esos envases. Y resulta que ella sus desodorantes los tiene en envases de plástico, pero esos envases de plástico eran elaborados aquí mismo en México. Sin embargo, los envases de bambú o de madera, la verdad es que no recuerdo de qué tipo eran exactamente, venían desde otro continente y entonces el hecho de solamente tener que transportarlos aquí contaminaba muchísimo más que lo que contaminaba la empresa que elaboró aquí los envases de plástico. Esa es información que la gente normalmente no se da cuenta o que no tiene a su alcance. Sin embargo, tú ves un envase de madera y dices, wow, es muy sustentable, este envase vale la pena porque está cuidando el medio ambiente, pero en realidad es un envase que está contaminando muchísimo porque está dejando una huella de carbono muy grande y solamente se va a utilizar una vez. En cambio, el envase de plástico reciclable tú lo puedes llevar a un centro de acopio y sabes que se le va a volver a dar una vida. Así es que yo las invito a que sigan interesadas por cuidar el medio ambiente. Me encanta que tengan esa iniciativa, esa disposición, pero hay que hacerlo con responsabilidad y con información.
no debemos de dejarnos llevar solamente por lo que parece. Déjenme un comentario y quiero que me digan si ustedes tienen envases reciclables en su casa. Revisen todo el plástico que tengan y vean qué numerito tiene y díganme si ya lo están llevando a un centro de acopio. Y si están recibiendo productos en vidrio, está excelente, también hay que llevarlos a un centro de acopio para que no sea en vano. Pero espero que les haya servido, la verdad es que no las quiero atiborrar de información acerca del reciclaje. Este punto en particular es muy sencillo y eso es lo que está en nuestras manos, simplemente reunir el plástico, dividirlo en sus categorías y llevarlo a centros de acopio y alguien más se encargará del resto. Chicas, si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal y no se les olvide seguirme en redes sociales. Me encuentran como Vero Segovia A y a Bubo lo encuentran como Bubo Oficial.